bendición poder estar a través de este tiempo devocional con ustedes, compartiendo las buenas nuevas de salvación, compartiendo ese mensaje que inspira, que levanta, que vivifica, que transforma corazones. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Quiero en esta mañana contarles una historia, y es que esta historia aparece en unos comentarios que yo tengo, y la historia dice lo siguiente: en Kenia, África, hay una organización terrorista llamada Mau Mau. Se dice que Jomo Kenaita, el jefe de esta organización, es un discípulo de Moscú. Por tanto, esta dicha organización es grandemente anticristiana. A pesar de la persecución de que son objeto los cristianos africanos, han tenido suficiente valor para ser fieles y desafiar este régimen peligroso. Cada vez que hay alguien que va a predicar la palabra, los templos se llenan, a pesar de que hay que en muchas ocasiones los Mau Mau han incendiado templos y han martirizado a muchos cristianos. Los cristianos de Kenia se exponen caminando kilómetros y kilómetros para asistir a los cultos. Un jefe nativo llamado Juan Guarujín reunió a 30,000 de sus compatriotas para explicarles que la organización Mau Mau era mala, e incitó a la gente para que resistiera a dicha organización. Les dijo que en lugar del pacto de los Mau Mau, debían ellos tener el siguiente lema: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al poco tiempo fue asesinado por este régimen Mau Mau. Pero su hijo continuó haciendo la labor que no pudo continuar su padre. El hijo de Guarujín está predicando el evangelio en un campo de detención donde están los peores criminales de Mau Mau. Y se dice que en 9 meses ganó 270 de esos hombres para Cristo. Se dice que la oración más frecuente entre los cristianos de Kenia es: no que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer fieles. Qué hermosa lección de fidelidad y valor nos enseñan esos cristianos de Kenia. Hay una porción en el Evangelio de Hechos, en esta maravillosa carta de Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante, donde se habla de la oración de los creyentes. Para contextualizarte, esta oración se relata al ver que Pedro y Juan fueron apresados por causa del Evangelio. Y dice que al quedar libres Pedro y Juan, volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Versículo 24 del capítulo 4 del libro de Hechos, de la carta de Hechos, Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Mire la oración de estos creyentes tan hermosa: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra y de todo el mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se han reunido Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Mira esta oración hermosa. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Qué hermoso es la oración que hicieron ellos. Parece muy similar a la oración de estos de Kenia. La oración de los de Kenia decía: no nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer fieles. Ellos oraron. Los discípulos y los seguidores de Cristo no oraron para que lo librara del peligro, sino para que les concediera el valor para predicar la palabra de Dios. Qué hermoso es poder tomar este ejemplo de la carta de Hechos, donde los creyentes, al ver que Pedro y Juan fueron libertados y al escucharlo relatado por ellos, pidieron al Señor que les concediera el proclamar el evangelio sin temor alguno. Qué hermoso es que nos llenemos en esta mañana de ese mismo concepto, de esa misma dirección. Muchos de nosotros oramos para que seamos librados del peligro, pero estos hombres de Kenia y estos discípulos del libro de Hechos, de la carta, de Hechos,
oraron de una manera que muchos de nosotros no oraríamos. Por eso esta enseñanza se llama: concede a tus siervos el proclamar el evangelio sin temor alguno. También vemos que en la historia que les conté de los africanos en Kenia, dicen que que nos libre del peligro, sino que nos ayudes a permanecer fieles. Qué hermoso en esta mañana que podamos decirle al Señor: ayúdanos a proclamar el evangelio sin temor alguno, porque así cumplimos lo que la palabra dice: no temas al que mata el cuerpo, mas temed a que tiene el poder de echar el alma en el infierno. Y Jesús lo dijo: el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Qué bueno que en esta mañana tomemos conciencia y que hagamos esta oración de los filigreses, de los creyentes del libro o de la carta mejor de Hechos. Dicen que oraron para que les concediera el proclamar el evangelio sin temor alguno. Algo que nos da a nosotros miedo es proclamar. Y no nos da miedo de proclamar el evangelio porque nos van a matar o nos van a quitar la vida. Por vergüenza muchas veces, por temor al rechazo, por temor a que sean déspotas con nosotros. Estamos en una nación donde no hay justificación para no proclamar el evangelio. Hay libertad para proclamar ese evangelio. Orémosle a Dios en esta mañana diciéndole: Señor, concédenos a nosotros, tus hijos, el proclamar el evangelio sin temor alguno. Concédenos ese favor, Señor, de que abramos nuestros labios con fe y confianza, así como el hijo de este hombre, Señor, estaba en un lugar donde alcanzó a los más perversos de este grupo terrorista Mao, que alcanzó 270 personas para Cristo. Nosotros podemos, Señor, en tu nombre alcanzar también vidas para proclamar con fe y sin temor el evangelio de salvación. Te pedimos que nos llenes de valor y vigor y fortaleza para anunciar en estos tiempos de tanta necesidad el evangelio de salvación. Concédele a tus siervos el proclamar el evangelio sin temor alguno, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, te damos gracias por estos grandes hombres que sin temor alguno han expuesto su vida a peligros y a muerte con tal de predicar el evangelio de salvación. Llénanos a nosotros de esa misma esencia, llénanos a nosotros de ese mismo valor para llevar el evangelio a tantos. Te invito a que le concedas al Señor el proclamar el evangelio. Concédele al Señor exponer tu vida sin temor a llevar estas buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor, y que recuerde la oración de los hermanos de Hechos. Concédele a tus siervos el proclamar el evangelio sin temor alguno. Que sea inspirador para este fin de semana que tenemos nuestro servicio evangelístico. Bendiciones.